Hola, ¿cómo vas? Bueno, entonces este es el primero de los videos de una serie de videos que van a explicar cuál sería un mejor método para estudiar inglés para las personas que tienen como lengua materna el español. Y está enfocado principalmente a nuestra habilidad para escuchar el inglés. La parte de escritura y lectura la voy a tomar en otros videos, pero en esta serie voy a mencionar las dos causas principales por las cuales tenemos una dificultad para entender lo que dicen en inglés. Entonces la primera causa es que el inglés tiene muchos más sonidos vocales o sonidos generados por todo el sistema que genera la voz, que son totalmente nuevos al español y que nosotros no conseguimos reconocer en el primer momento. Y la segunda causa es porque aprendemos algunas palabras con una pronunciación que es incorrecta. Entonces no las logramos reconocer en el momento que las escuchamos porque en nuestra cabeza se escuchaban diferente. Un ejemplo de este último caso es esta palabra, ¿sí? Entonces, esta palabra para una persona que no conoce inglés, sino que va a comenzar a estudiar inglés basado en el español, entonces la primera tendencia es pronunciar esta palabra basada en los sonidos que nosotros ya conocemos, que son o y a. Entonces, normalmente inicialmente la podríamos asociar con el sonido loa, ¿sí? Pero realmente el sonido de esta palabra en inglés es low, ¿sí? Totalmente diferente. Esa es la causa por la cual inclusive cuando conocemos esa palabra visualmente, sabemos el significado de esa palabra, pero alguna persona nativa del inglés la pronuncia, pues no conseguimos entender. Ok, más adelante voy a tomar este tema, pero voy a volver a la primera causa. Y la primera causa es que nuestros sonidos del español realmente son reducidos comparados con los sonidos que tiene el inglés, principalmente en las vocales. Entonces, el español tiene 5 vocales y cada vocal tiene un sonido: A, E, I, O, U. Pero el inglés, además de esas 5 vocales, tiene normalmente hay otra que es la Y, que es considerada como una vocal algunas veces, pero en este caso vamos a tomar las 5 más conocidas y la diferencia principal es que esas 5 vocales, cada una de esas vocales tiene por lo menos 2 sonidos y hay vocales que tienen hasta 4 sonidos. Entonces, por ejemplo, la E tiene el sonido I y tiene el sonido IE. Entonces de hecho son sonidos totalmente, y tiene el sonido E. De hecho son sonidos totalmente diferentes al sonido del español, que es E. Como si fuera ira, ira, ira. Entonces el sonido es un sonido que tiene más parecido con la I del español, pero que en realidad la palabra en inglés no tiene una I, sino tiene una E. Entonces es era. Entonces ese tipo de diferencias en los sonidos nos generan dificultad para asociar palabras, para integrar palabras en nuestro vocabulario y para reconocer palabras. Hay otras palabras, por ejemplo, gal, que a primera impresión el sonido parece una A, nuestra A del español, pero en realidad ese gal
es un sonido diferente, es una O con un sonido diferente del que nosotros estamos acostumbrados a O. Hay otros ejemplos en otros idiomas. Hace 4 años yo aprendí portugués y había una palabra que en el comienzo me dio mucha dificultad de diferenciar, que es la palabra para abuelo y la palabra para abuela, porque son muy similares, realmente son muy similares. Entonces, abuelo pronuncias avó y abuela pronuncias avó. Entonces, realmente para las personas que son nativas en el español, pues no van a notar una diferencia, o sea, pero es el mismo sonido. Pero en portugués son sonidos diferentes. La pregunta es, bueno, entonces, ¿somos brutos para entender algunos sonidos? No. La respuesta es que nuestro cerebro aprendió a reconocer esos sonidos. Y la forma como nuestro proceso de aprendizaje funciona es optimizar o aproximar las variaciones en los sonidos originales a un símbolo que nosotros definimos y entendemos. Entonces es el caso de la letra O. Si esa O tiene algún ruido, digamos, abro aquí la ventana y entra un ruido externo o el ruido no adelanta, entonces o inclusive con ese ruido, nosotros las personas que aprendimos español conseguimos aproximar ese sonido a la letra O, a esa etiqueta. Entonces el modelo es principalmente aquí. Nosotros recibimos un sonido, ya en nuestro cerebro hay una red neuronal que procesa ese sonido y lo asocia a una etiqueta que es la letra O. Pero para hacer esa asociación nosotros tuvimos que haber aprendido ese sonido y normalmente lo hacemos cuando niños. En nuestro proceso nosotros escuchamos un sonido de nuestra familia, nuestra mamá, nuestro papá, intentamos pronunciarlo, pero en el comienzo no va a sonar igual o no suena igual, pues tal vez no lo recuerdas, pero pues normalmente lo que pasa es que en el comienzo suena diferente, nuestros padres nos corrigen y con el tiempo nosotros conseguimos pronunciar correctamente. También otro ejemplo para mostrar la habilidad de nuestro cerebro para aproximar esos sonidos es cuando no somos niños y estamos aprendiendo el idioma y hablamos para nuestros padres y nuestros padres consiguen entendernos inclusive cuando el sonido es muy raro. Es porque pues, el cerebro de nuestros padres digamos desarrolló ese aprendizaje para conseguir reconocer los sonidos de las palabras inclusive cuando están distorsionadas o tienen ruido. Entonces realmente esa dificultad para reconocer algunas variaciones en los sonidos cuando en algunos idiomas son realmente diferentes, esa dificultad es causada precisamente por nuestro perfeccionamiento en el aprendizaje de nuestra lengua materna, porque en ese perfeccionamiento lo que nosotros hacemos es tomar esos sonidos con ruidos, con variaciones y aproximarlos a una sola etiqueta. Como solo tenemos 5 etiquetas, entonces nuestro cerebro está entrenado para estimar a cuál de esas, si sería el caso de las vocales, a cuál de esas 5 vocales se parece más. Entonces, este sería un diagrama de una red neuronal que tiene una entrada que sería la voz y tiene 2 salidas que son las etiquetas o vocales O y I. La red neuronal básicamente lo que hace es estimar a cuál salida corresponde a la entrada, porque esta entrada siempre va a ser un poco diferente por el tono de voz, por el acento. Digamos, personas de diferentes países tienen acentos diferentes, inclusive así conseguimos reconocer cuál es la boca cuando es una persona que habla español. Bueno, hay excepciones, pero normalmente conseguimos, si vamos a otro país que habla español, conseguimos entender. Y esa red neuronal
lo que tiene es una memoria que es un modelo de cuáles posibles sonidos se parecen a estas etiquetas. Pero el modelo no es una cosa exacta. El modelo principalmente permite que esa red neuronal estime cuál sería la salida dependiendo de la entrada. Entonces, esta no es una teoría nueva, sino es la teoría de las redes neuronales, que es muy parecida a las redes neuronales computacionales. Entonces, yo soy ingeniero que trabaja en esta parte de inteligencia computacional, redes neuronales, y básicamente la teoría de las redes neuronales en la parte computacional es igual a la teoría de las redes neuronales en nuestro cerebro. Entonces, cómo nuestro cerebro evolucionó para aprender un idioma, perdón, lengua es en portugués. Entonces, él, en ese proceso de perfeccionamiento de aprender un idioma, lo que hacemos es crear una red neuronal para identificar las etiquetas. Pero si además de esta O hay otra O y O, que son la O cerrada y la O abierta del portugués, y nuestro cerebro nunca fue entrenado para reconocer entre estas dos, pues simplemente cualquier entrada parecida la va a asociar a la única etiqueta que tiene, que es la O. Entonces, es la razón principal por la cual nosotros, las personas que hablamos español, tenemos dificultad para entender inglés y otros idiomas, porque el inglés las vocales tienen muchos más sonidos que en el español. Entonces no estamos entrenados, nuestro cerebro no está entrenado para reconocer esos sonidos. Entonces, cuando escuchamos God, bueno, puede sonar un poco extraño porque estábamos esperando algo como God, pero no, suena diferente. Esto no sucede con los niños, entonces por eso ustedes ya escucharon, o tú ya escuchaste hablar que cuando un niño tiene contacto con otra lengua, pues tiene más facilidad para aprenderla, porque cuando un niño conseguimos crear muchas más etiquetas y crear una red neuronal con una habilidad para diferenciar muchos más sonidos. Pero cuando ya somos adultos, ese proceso de aprendizaje cambia, o lo que hacemos mejor es intentar aprender un nuevo idioma basado en el idioma que ya conocíamos. La pregunta es entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería el método para entender esos nuevos sonidos?